Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre saludamos dependiendo el horario que ustedes estén comenzando a ver este video. Y simplemente en este video yo quiero señalar cómo será el comienzo de la sociología, que tiene una implicancia muy importante en este espacio que estamos estudiando, pero fundamentalmente en la historia del pensamiento mundial. Y el origen, fíjense que es un momento histórico muy importante. Se toma como comienzo la revolución industrial el año 1780, porque James Watt y Matthew Boulton comienzan a fabricar en Gran Bretaña máquinas de vapor, pero destinadas al uso industrial. La máquina de vapor ya se conocía, pero la aplicación al uso industrial va a ser muy importante, y por eso Gran Bretaña va a pasar a ser, de alguna manera, con esta revolución industrial, un país de vanguardia, cuando hasta este momento no lo era totalmente. Pero no solamente, fíjense, es el comienzo de la revolución industrial lo que va a dar origen también a lo que se llama la cuestión social, porque la gente del campo va a comenzar a buscar trabajo en la ciudad, en la urbe, y va a empezar a vivir de un salario. Y esto ocasiona un grave inconveniente, porque en la ciudad no existían los recursos que existían en el campo. Entonces la gente comienza a morir de hambre porque no tiene cómo conseguir recursos si no está trabajando en una industria. Y al mismo tiempo van a comenzar los grandes abusos de la burguesía, que tenía muchísimo dinero, para comenzar emprendimientos industriales, pero con sueldos de hambre, salarios de hambre, y al mismo tiempo ninguna protección de tipo social. Recordemos, en este momento trabajan los niños, hay películas referidas a esto, o libros eh, como Los Miserables de Víctor Hugo, que relata de modo perfecto este momento histórico. Pero fíjense otras cosas que se están dando en torno a este año 1780, que es muy importante. Por ejemplo, se descubre la ley de Coulomb en electricidad, que es fundamental, la fotosíntesis. Pero este libro que publica Adam Smith, La riqueza de las naciones, que va a dar origen al capitalismo moderno, con la famosa ley de la oferta y la demanda, que hoy no se cuestiona, pero que sería absolutamente cuestionable, y con la independencia de los Estados Unidos, que sea en el año 1776, y algo que va a venir en el año 1789, que va a ser la revolución, la revolución francesa. Pero dentro de la revolución francesa, algo que es fundamental, que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, en filosofía, Kant está publicando La crítica a la razón pura. Entonces, fíjense este entramado que se da entre el año 1780 y 1790, esta década que estamos viendo, que va a marcar el futuro social de la humanidad, podemos decir, y que va a explicar cómo estamos hoy estructurados, ¿no es cierto? La vida democrática, el avance de la tecnología como algo muy importante, la industria, ¿no es cierto?, que va a colocar o va a diferenciar aquellas naciones que son ricas de aquellas que son pobres, porque tienen una alta industrialización. Pero al mismo tiempo esta alta industrialización supone un trabajo muy fuerte sobre las guerras, es decir, cómo prevalezco sobre otras naciones. Y aquí o se prevalece con la guerra o se prevalece con la deuda. Es lo que hoy estamos viendo de alguna manera en nuestro tiempo. Culturalmente se va a dar esto, lo que es el racionalismo a ultranza, que va a tener como origen, en realidad, desde más atrás a Descartes, pero que Kant lo va a llevar a su máxima expresión, y después con Hegel va a llegar a una prevalencia muy importante con lo que es todo el idealismo alemán, y el idealismo o el racionalismo, que va a hacer que
el pensamiento se imponga sobre la realidad y esto genere los graves problemas que nosotros estamos teniendo hoy. Pero es necesario detenernos un poco en este momento histórico para poder entender nuestro presente. Yo siempre digo que la historia viva no es para estudiarla como algo que sucedió en un momento determinado, sino cómo este entramado de cosas generan un mundo estructurado y posible como el que tenemos hoy, distinto a otros mundos posibles que podrían haber sido si la humanidad o la sociedad no se hubiese estructurado de esta manera. Es decir, hay como ideas que prenden dentro del entramado social y estructuran a la sociedad de una manera determinada, ¿no? Entonces es importante ver esta década entre el año 1780 y 1790 para entender nuestra época histórica actual. Esto, fíjense que un poco más adelante nosotros entendemos 1810, ese momento histórico importantísimo para nosotros que va a ser la Revolución de Mayo y que va a dar origen a las guerras de la independencia, pero que evidentemente es todo un momento histórico que se va a dar en toda América Latina y que es importante que la tengamos presente. Nuestra independencia, año 1810, se va a dar en el apogeo de estas ideas y no nos vamos a lograr afianzar como nación. Ustedes piensen que la Constitución Nacional se va a dar recién en el año 1853, es decir, hay un periodo histórico muy grande en el que estuvimos en medio de luchas internas entre unitarios, federales, la prevalencia de Buenos Aires, la prevalencia del interior, que va a generar problemas muy importantes a nivel nacional y una estructuración de cómo nos hemos estructurado como nación, también hacia el resto del mundo y hacia el resto del universo. Entonces, aquí es donde comienzan los grandes problemas sociales, que con la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, un paso enorme desde el punto de vista teórico de reconocimiento de derechos, pero que en la práctica aún hoy no hemos logrado establecer. Bueno, en ese ámbito sociológico de la actualidad se va a enmarcar lo que es la sociología de la educación, en este caso la sociología aplicada, podríamos decir, al ámbito educativo y poder entender dónde estamos parados nosotros hoy en este ámbito contemporáneo. Parecería que nos tenemos que ir a este año 1810 para explicar la realidad, pero es así, ¿no es cierto? Si nos venimos al año 2000, fíjense, la crisis en Argentina, que aquí es muy importante. La entrada, en ese momento del 2001 que tenemos la crisis en Argentina, entra en vigor el euro, la dolarización que se ha dado a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, que tienen que ver con estos países que ganan la guerra y con el bloque de países ricos, que luego se va a dar y que van a dominar de alguna manera la esfera mundial donde nosotros nos hayamos inmersos, una crisis de la que no hemos salido hasta el día de hoy. Entonces, fíjense, es muy importante entender, si nos ponemos a ver desde el punto de vista cultural, histórico, no tenemos tanta relevancia en nuestro momento histórico que nos toca vivir como la que se tuvo en este final de 1780, 1800, donde vemos que hay desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista cultural, filosófico, político, tecnológico, hay un avance absolutamente estupendo, que nosotros hoy en el día de hoy no lo tenemos, y peor aún, en nuestro momento histórico, social que nos toca vivir en la actualidad,
tenemos, por primera vez, que no estaba en el año 1800, pero este avance tecnológico ha generado que el hombre, con las armas que tiene, sea capaz de destruir el mundo en el que vive. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad puede destruir la Tierra y no tenemos otro recurso. Y todo este avance tecnológico ha ido perdiendo, digamos, la naturaleza ha ido perdiendo con respecto a esto, y por primera vez la vida humana se ve amenazada por el mismo hombre. Esto también es un momento que nos toca vivir, que parecería no tener fin, y que la pandemia actual que estamos viviendo parecería que fuera como un recurso que tiene la naturaleza para ponerle un freno a la actividad humana. Y lo peor de todo esto, creo que no analizamos y no entendemos que el mensaje que nos está dando la naturaleza, el ser humano no lo está tomando, no se está posicionando frente a este mensaje, sino que todo lo contrario, estamos esperando que pase esta pandemia para seguir como estábamos, de la misma manera o peor. Entonces creo que es un momento muy reflexivo y que nosotros desde la educación tenemos una tarea muy importante. Esta es la sociedad que hemos recibido, perfecto. Bueno, pero ¿qué sociedad queremos de aquí a futuro? ¿Y qué acciones vamos a realizar desde el punto de vista educativo para generar una sociedad mejor, tanto en el presente como en el futuro, para nuestros hijos? Es decir, ¿qué sociedad yo le quiero dejar a nuestros hijos a futuro, dentro de este marco global que tenemos y dentro de las acciones que nosotros podemos realizar? Bueno, me parecía importante darles este panorama histórico, sociológico, de cómo llegamos hasta aquí, ayudado de un programa muy viejito, pero que tiene una línea histórica muy buena, que es el Encarta, como lo estamos analizando acá, para que tengamos esta mirada. Les recomiendo que analicen estos hechos, que lo vean, que saquen sus propias conclusiones, y les voy a pedir que en un audio, ustedes como estudiantes, me den su mirada global del mundo actual. ¿Cómo lo ven? ¿Y qué acciones piensan ustedes que podemos realizar nosotros como educadores para poder mejorar nuestro momento histórico? Bueno, un saludo muy grande, espero que les haya sido de valor esta clase y nos encontramos en la próxima clase de sociología. Un saludo grande.